gracias por seguir con nosotros aquí en 2x3 en Salud. Tenemos dos invitados muy especiales. El programa de hoy muy especial, como todos nuestros programas, por supuesto, pero contamos con el padre Jorge Williams Hernández, es el presidente del Consejo Directivo del Centro Integral para la Discapacidad del CAID, que todos lo conocemos por CAID, sí. Y Henry Rosa, que es el director nacional también del CAID. Así que nosotros le damos la bienvenida, contentas de tenerlos aquí por primera vez en 2x3 en Salud. Muchas gracias Dori, Tati, por esta invitación que nos hacen hoy. Gracias, padre, por acompañarnos. Y nada, bienvenido también al programa. Muchas gracias, buenas tardes. Así es, bueno, comenzar inmediatamente, la gente sabe lo que es el CAID, pero no estaría de más pues que ampliáramos qué es esa institución, cuándo nace y cuál es su función en esta sociedad. Bueno, pero mira qué importante, Tati, porque justo en este mes el CAID está cumpliendo 8 años. 8 años ya. 8 años, es decir, este es el mes del aniversario. Es una institución que nace con la iniciativa de la anterior primera dama, Cándida Montilla, y que ha iniciado a dar sus servicios, ¿verdad?, a los niños con discapacidad en el país. Principalmente 3 condiciones, es decir, la condición de los niños con Down, de los niños con autismo y los niños con parálisis cerebral infantil. Entonces el CAID hace como esa atención integral a estos niños. Conocemos, padre, siempre la gente piensa en CAID, piensa en el centro de la Luperón, ese centro bonito aquí en la capital, que se abrió. Hay otros centros, se está ampliando. ¿Cuál es la población de niños dominicanos con esta condición? Bueno, ahí hay preguntas muy interesantes, ¿verdad, Henry? El CAID realmente hoy en el país tiene 3 centros. 3. El de la Luperón, que es el que conocemos más, es el centro primero. Muy bonito, por cierto. Sí, muy bonito. Y es justo el que marca el aniversario, porque fue el primero. Ahí fue que nació. Exactamente, nace ahí, después nace el centro en Santiago y después en San Juan de la Maguana. O sea, que tenemos 3 centros. Bueno. Y hay un centro que está casi terminado en la parte este de Santo Domingo. Muy importante. Que está casi por inaugurar y nosotros tenemos pues toda la ilusión de que ese centro, bueno, pues ya se nos entregue y poder iniciar la operación en él a partir del primer trienio del año. Ya, Henry, ¿cuál es la población que recibe atención integral en estos centros? O sea, ¿cómo está segmentada esa población en los 3 centros? Sí, nosotros recibimos en estas 3 condiciones, básicamente el 70% de la población de los niños que recibimos es con trastorno del espectro autista. Luego, sí, alrededor del 67%. Luego, el otro mayor porcentaje se encuentra niños y niñas con parálisis cerebral. Y luego, en menor proporción, síndrome de Down. Eso es lo que y más luego, entre niños y niñas, la mayoría, más del 70%, el 75% son niños los que recibimos. ¿Y qué cantidad de población tienen ustedes en este momento? Nosotros tenemos, han pasado en estos 8 años, más de 5,000 es el registro. Perfecto. Luego hay lo que llaman los egresados, después de haber completado los programas de intervención o porque la edad máxima ya ha completado. De momento entonces estamos manejando algunos 2,000 y tanto de niños. ¿Hasta qué edad reciben ustedes ahí? Actualmente hasta los 12 años. El decreto que recrea el CAID, porque si bien es verdad, como apunta el padre Jorge Williams, tiene 8 años, a partir de este año se recrea el CAID y se relanza. Entonces con otra perspectiva, con otro dinamismo, con otra visión, y entonces en ese sentido ya se aumenta la edad hasta 12 años, antes era hasta 10. Una pregunta, padre Williams, ¿qué se hace, por ejemplo, con los niños, que me llama mucho la atención, por será materia de los especialistas, el alto número de niños con espectro autista? ¿Qué se hace con cada uno? ¿Qué tipo de terapias reciben esos niños? Pienso en el espectro autista y pienso también en los niños con afección cerebral, ¿cómo se llama? Con la parálisis cerebral. Con parálisis cerebral. Bueno, realmente ahí hay que hablar de 2
digamos, intervenciones distintas, ¿no? Son dos condiciones Dos distintas. condiciones distintas, ¿no? Acá en el país yo creo que realmente estamos un poco más avanzados en el tratamiento con los niños de espectro autista. Entonces, con estos niños, lo primero que hay que hacer es completar una serie de exámenes, de evaluaciones, para poder tener una certeza de diagnóstico. Y eso es importante. Y ahí es donde también tenemos algunas dificultades, porque muchos de estos exámenes, que son incluso exámenes médicos previos a este diagnóstico, pues hay que hacerlo en centros externos al CAI, ¿no? Externos al CAI, y el CAI tiene que recibir con toda esa serie de exámenes ya y evaluaciones hechas. Después los niños vienen y entran en lo que le llamamos la ruta básica, que es una ruta primera que se hace, que hay una atención integral, como el nombre del centro lo dice, ¿verdad? Porque realmente hay que dar una serie de terapias en su conjunto para poder hacer la evolución de estos niños y el seguimiento. Claro, de acuerdo a su espectro, a dónde va, si leve, moderado, grave y a su condición. Entonces, después de la evaluación y el diagnóstico, pues son destinados a realizar las intervenciones terapéuticas, ya sea de habla y lenguaje, ya sea conductual, fisioterapia, acompañamiento psicopedagógico y incluso terapia con animales, etcétera. ¿Y qué es lo que más tienen? ¿En el tipo del espectro autista es leve, es moderado? ¿En qué nivel? Moderado, grave. Moderado y grave, o sea que tienen los dos extremos, digamos. Exactamente. ¿Cómo llegan estos niños a ustedes? Porque sí sabemos lo costoso que es para un padre poder atender a un niño en cualquiera de esas condiciones que ustedes citan y que ustedes le dan atención. ¿Cuál es el procedimiento para que un padre pueda llegar y recibir la atención integral que ustedes ofrecen? Qué bueno que nos preguntas también. Yo creo que ustedes verdaderamente su profesión hace que puedan avanzar muchísimo en la sociedad con estos procesos de salud. Mira, ahí es una de las situaciones complicadas de cómo estos niños llegan al centro y poder brindar la atención. Primero, sabemos que existen condiciones socioeconómicas muchas veces muy fuertes en las familias con los niños con condiciones, ¿no? Y yo digo que un gran esfuerzo hacen estas familias, estas madres ya, para poder trasladarse de sus lugares de orígenes a los centros de atención. Y ahí justo es una de las futuras proyecciones que este Centro CAI tiene que hacer en el país. Centro CAI, hoy tenemos estos centros, como dicen, muy bonitos, bellos y hacen un gran esfuerzo también para atender, pero los centros tienen que llegar donde está la población. Acercarse a la comunidad. Acercarse a la comunidad. No al revés. Exactamente, tienen que llegar, tienen que acercarse. Y es verdad que estos centros tienen que seguir funcionando como están en su estructura, pero tenemos que acercarnos a la comunidad. ¿Y qué planes tienen ustedes para eso, padre? Yo le voy a pasar la palabra a Henry, el director nacional. ¿Qué planes tienen para acercarlo? De hecho, uno de nuestros terapeutas más creativos dice: yo quisiera convertirme en un terapeuta nómada y acercarme, como dice el padre, a estos lugares donde los niños y niñas viven y conviven, porque es redefinir el modelo lo que queremos, redefinir el modelo, que sea un modelo social, enfatizar en el acompañamiento comunitario y familiar. Entonces, en ese sentido estamos en el proceso de redefinición de los modelos. También queremos hacer alianzas con las instituciones y sectores y actores y sumarnos a los que ya hay muchas fundaciones, asociación de padres que en su lucha diaria pues están organizados, sumarnos y potenciarnos, obviamente con las universidades, clubes comunitarios, etcétera, etcétera, por solo mencionar dos programas. Vamos a pedir un permisito. Cuando regresemos vamos a hablar de una cosa que preocupa mucho, porque los padres hablan maravilla del centro, pero hay una lista de espera. Y yo sé que se le hace difícil entrar a muchos de los que quisieran hoy poder recibir ese servicio. Así que nos vamos a una pausa y regresamos. 2x3 en salud. Gracias por preferirnos y estar con nosotros aquí como todos los sábados a esta hora. Continuamos esta conversación y ahora corresponde al padre Jorge Williams, director del CAI.
Entonces, dejaba Doris en el interín esta pregunta, la lista de espera, la gran preocupación de padres que tienen hijos pequeños con esas condiciones, con parálisis cerebral, con espectro autista, y la otra es Síndrome de Down. y síndrome de Down, que son los objetivos del CAI. ¿Cómo estamos con esa lista de espera y qué es lo que se proyecta? Bien, realmente desde que nosotros asumimos el CAI, el decreto que me hizo presidente del Consejo Directivo fue emitido en el mes de mayo y enseguida iniciamos un proceso de poder tener un grupo de profesionales multidisciplinarios que pudieran ayudarnos a poder diagnosticar el CAI. Okay. Sí, todo proceso de actualización depende de un diagnóstico. Y en este aspecto de las listas de espera, nosotros hemos hecho un trabajo muy minucioso para poder responder a la sociedad civil, porque es una gran preocupación que existe, porque es la verdad, existen listas de espera. Entonces, yo quiero ahora pasar la palabra al director nacional, que él ha animado, ha coordinado todo ese trabajo de registro, estadística, para que hoy la población con ustedes sepan qué es lo que pasa realmente. Perfecto. Adelante, Henry. Sí, muchísimas gracias, padre rector, presidente del Consejo, y gracias de nuevo, ¿no? Sí, esa preocupación nos instruyeron a darle el frente. Nos preguntamos, cuando hablamos de la lista de espera, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Así es. ¿Cuántos niños son? ¿Quiénes son? ¿Qué diagnóstico ¿Y por tienen qué? ustedes? ¿Qué diagnóstico? ¿De dónde vienen? Entonces nosotros, el primer hallazgo en este proceso de aproximación de diagnóstico para entonces hacer evaluación de causa, raíz y luego establecer programas de solución, el primer hallazgo fue que no se trata de una lista de espera, sino de por lo menos 3 listas de espera. Entonces, bueno, ya vamos ganando porque divide y vencerás. Lo segmenta. Lo segmenta. La primera es los prospectos. ¿Qué son los prospectos? Los niños y niñas, las familias que llegan a nuestros centros y no son admitidos inmediatamente, pero manifiestan su interés, su deseo, su necesidad de entrar. Entonces ahí tenemos alrededor de 400 familias en lista de prospecto. Pero Perdón, luego, de todo el país. de todo el país, todo el sí. país. Aquí estamos hablando a nivel de red integral. Y luego entonces tenemos otra lista, que es, luego que logran ser admitidos, se le pasa por la ruta básica que el padre mencionó, lo ve el pediatra, el fisiatra, etcétera, y luego entonces le indica las pruebas que tiene que hacer. Entonces, Esa prueba tiene que hacérsela afuera. Entonces, Que tienen que hacerse también la son prueba, costosas. que son costosas. Entonces, nosotros estamos llamados a darle un seguimiento en el servicio social nuestro para que puedan lograr hacerse esas pruebas. Y muchas no pueden costear porque dicen, ok, tengo que hacerme toda esta prueba. Ahí se ¿Y ahora quedó qué eso. hago? ¿Y Y de dónde ahí saco se el dinero? quedó. Ahí se quedó la Entonces, ilusión. ahí tenemos de- como 600 personas, En esa lista. familias en esa lista. Entonces, nosotros... perdón, Sí. Rosa, lista para hacerse esas pruebas. Para hacerse prueba. Entonces, Alrededor de 600. claro, ya Perfecto. hemos implementado un programa que para eficientizar Sí. la estadística, que nos dé la información, obviamente para tomar decisiones inteligentes, de cuáles pruebas estamos hablando, Exactamente. cuál es el costo, identificar los centros públicos hacer y privados acuerdos. para hacer los acuerdos. Ya de hecho el padre ya ha hecho varios, También, ya vamos está en ese ahorita a camino. detallar, ajá. Y entonces, en ese sentido, Un tercer grupo. otra lista de ese grupo. La tercera. Y la tercera sería las que están pendientes de las intervenciones terapéuticas. Perfecto. Entonces, ahí el ¿Cuánto reto, hay ahí? hay casi 600 también, familias esperando distintas terapias. Ahí el reto es, y los propios terapeutas, los propios profesionales de la salud, tienen sus ideas, que la tenían en el tintero, pero no, por múltiples razones, no se habían expuesto y discutido para tomar cartas en el asunto. Y ahí el reto es los modelos de intervención. Henry, pero perdóneme, son esas 600 y 400, son familias distintas. Sí. Son familias distintas. Son sí, es distintas correcto. familias, o sea que nos da un número importante. Es correcto. Nosotros correcto. tenemos un compromiso, Tati,
Y qué bueno que estamos con ustedes, porque nosotros queremos publicar esas estadísticas. Okay. A nosotros nos faltan... Pues están con la persona correcta para publicarlas. Nos faltan algunos detalles. Sí, tenemos que... Porque el rigor científico para nosotros es importante. Es importante, Nos claro. faltan algunos detalles, pero antes que termine este año, nosotros queremos que la sociedad dominicana conozca bien esas estadísticas. ¿Por Esa qué? realidad. Porque hablamos de esas listas, ¿ves? En todos los periódicos hay veces personas de la sociedad civil, pero había que hacer este trabajo. Sí, sí. Porque ¿qué significaba? No, porque hay que esas listas? conocer la Hay que realidad conocer. para usted buscar soluciones, porque si no Exactamente. se sabe realmente de dónde es. Yo quisiera preguntar también, Dori, perdona, el tema de... Hay un tema que es espinoso, pero importantísimo. ¿De dónde viene el presupuesto Ok. de esta institución integral? Que cuando ustedes hablaban de esos servicios Sí. que no pueden dar porque tienen que ir a otro lado, el nombre es... Atención integral. De Sí, atención integral. integral. Entonces, ¿de dónde vienen los recursos? ¿Cuántos recursos están manejando? Y si es una transferencia por parte de Salud Pública, que nos expliquen un poco esa... Yo voy a iniciar igual y pasaré después al director. Le pasa la porque, cancha al director. Mi labor justo como presidir el consejo es estar pendiente de todos estos generales y que realmente el director, que es el secretario del consejo, pues pueda ejecutar todos estos procesos, ¿no? Ok. Entonces, primero, solo hablo del pasado si sirve para mejorar el futuro. Claro. Y yo creo que esto es importante. Es el punto de partida, como se Es dice. el punto de partida. A partir de la disolución del despacho de la primera dama, bueno, el CAI, por supuesto, pertenecía a todo el proceso de servicios que hacía el despacho de la primera dama a la nación, ¿no? Sí. Entonces, los recursos, por supuesto, los administraba el despacho de la primera dama. Bien. Entonces, a partir de esta disolución del despacho de la primera dama, señor presidente de la República, que yo creo que con su equipo y equipo de juristas ha tenido muy presente al CAI, ha hecho la actualización con un decreto del CAI, que ya el doctor Henry mencionó. Entonces, esa actualización nos hace al CAI un órgano desconcentrado adscrito al Ministerio de Salud Pública. Ah, ok. Entonces, los recursos ahora, actualmente, que es lo que nos corresponde a nosotros administrar, son recursos dados por el Estado, que son los recursos que todos los dominicanos aportamos, ¿verdad?, para este servicio integral. De ahí la responsabilidad que tenemos. Entonces, ahora, ¿dónde está el CAI? El CAI está en un proceso de poder hacer cumplir ese decreto y que ocurra esa desconcentración para un mejor servicio. O sea, para el año que viene Exacto. serían los fondos ya que ustedes recibirían de salud pública. Exacto. Bueno, ya este año Ya estamos, lo están recibiendo. trabajando con los fondos de ¿Y salud de cuánto es pública. el presupuesto? Entonces, el presupuesto... De 310 millones. Millones. ¿Y las familias pagan o tienen que pagar algo, Sí. aportar? Sí, de acuerdo a el fruto de una evaluación socioeconómica Económica. de la familia y se ajusta entonces desde un aporte mínimo o cero hasta mayores aportes. Ok, dependiendo. Henry, perdón, Tati. Henry, ¿y por qué esa limitación para ya cuando llegan a ese punto de terapia? Porque quizá entendemos lo de los análisis, esos estudios que son fuera, pero ya cuando están dentro, esas 600 familias que usted dice que todavía están esperando para las terapias y esa cosa, ¿por qué? ¿Hay poco personal? ¿Qué es lo que pasa en ese Sí, sentido? como todo, la complejidad responde a múltiples causas. Una de ellas es personal especializado en ciertas terapias, como la fisiatría, por ejemplo, como bien usted apunta. Otra de ellas es el modelo. ¿Cómo queremos atender a los niños? Por ejemplo, ahora se está... ¿cuál es el criterio? ¿En función de la disponibilidad o en función de las necesidades? Entonces, estamos provocando que sea en función de las necesidades. Entonces, así podemos agrupar a los niños y niñas de acuerdo a si son leve, moderado o grave, y luego entonces redistribuir las terapias para que haya una mayor rotación y que ataque la condición y su necesidad, y pueda entonces haber una mayor circulación y se disuelvan los cuellos de botella. Bueno, vamos a pedir su anuencia, nos vamos a unos mensajes comerciales y cuando regresemos vamos a preguntarles si esos niños están ingresados, ahí hay niños ingresados o es un servicio itinerante. Nos van a contestar esa pregunta ahora al regresar. Volvemos ahora. 2 por 3 en salud.
continuamos entrevistando a los directivos del CAID. Le digo CAID porque todo el mundo lo entiende así ya, este centro integral tan importante que nació hace 8 años. Tenemos al padre Jorge Williams y al doctor Henry Rosa. Estamos hablando de cómo funciona el CAID y las dificultades que a veces tienen la familia para poder ingresar a ello. Y Altagracia hacía una pregunta antes de la pausa, y era, Tati, ¿tú le preguntabas? Sí, bueno, hay niños que están ingresados o no, ¿cómo o funciona? van cada día a Exactamente. buscar los servicios. ¿Cómo es esa logística? Bueno, Tati, mira, los niños son ambulatorios, es decir, nosotros no tenemos niños ingresados en el CAID. Tampoco tenemos los niños como hay veces, incluso la familia es un reclamo, que también es un desafío. Nosotros como CAID tenemos que ver los desafíos que tiene la sociedad, que la familia necesita que los niños permanezcan el día en un centro. Tampoco es así. El niño va con la familia, recibe la terapia y regresa con la familia a su casa. Que implica un costo para esa familia, ese traslado. Un costo, y después tenemos que preguntarnos, ¿tiene un costo? ¿Por qué no brindarle más horas de estancia en el CAID? ¿No? Exactamente. Y también preguntarnos por el bienestar de la familia. Las familias con los niños con condiciones también padecen con alegría, con júbilo, con amor, pero también necesitan seguir su proyecto social. Claro. Es decir, como esposos, como familia, como personas en sus trabajos. Que muchas veces se ve rota. Exactamente. Porque a veces uno de los dos tiene que dejar de trabajar para el cuidado del niño, y yo creo o la que es niña. una responsabilidad de nosotros como centro, y por eso yo siempre voy a agradecer muchísimo esa confianza dada por el presidente de la República, por la primera dama, por los ministros que son parte del Consejo de Salud, de Educación, que nos están apoyando, porque realmente ahí hay algo que atender, muy importante. Porque otra cosa, y ahora pasaré ya al director, señor Henry, importante es que estos niños siguen teniendo una sola terapia semanal. Una y sola. es insuficiente. Ay, claro, evidentemente. Es insuficiente. Evidentemente. Por eso sí hablábamos del modelo que debe cambiar. Entonces, pero quería referirme a lo del presupuesto, porque si bien es verdad que... Y no deje de abordar ahí mismo el tema de los recursos humanos. ¿Quiénes son los que trabajan ahí? ¿Cuántos faltan? ¿Quiénes están? ¿Qué tipo de especialistas? Excelente. Nosotros, por instrucciones del padre Jorge Williams, tenemos que caminar hacia la autosostenibilidad. O sea, no ser absolutamente dependientes del presupuesto estatal. En ese sentido, estamos caminando también y dando los pasos organizativos y en todos los sentidos para que nosotros podamos generar no solamente los pocos fondos por los usuarios, sino también otros servicios que estamos somos capaces de ofrecer. Pero la seguridad social está ahí, podrían venderle servicios a las ARS. Y excelente. Ese es otro tema, ese es otro punto en agenda, retomar las ARS. Exactamente, negociar atención a la familia. Y luego, claro, captar fondos a nivel nacional e internacional, tipo donaciones, etcétera. Y en esta cosa que se llama ahora alianza público-privada, ¿verdad? Todo eso son desafíos. Es correcto. Cuéntenos del centro de aquel lado, como lo decimos nosotros. Dori, me faltó lo de lo profesional. Al personal. Sí, nosotros tenemos un personal en total de casi 400 personas en todos los CAID. Obviamente más del 90% pertenecen a salud. Tenemos el menor porcentaje de servicio social, del servicio social, y el mayor porcentaje son terapeutas de las distintas terapias que ofrecemos. ¿Tiene psiquiatras? Pero luego tenemos fisiatras, psiquiatras, odontopediatras, psicólogos, y próximamente la del habla. También tenemos el acompañamiento a grupos y familias, que son una psicología especializada, y también del desarrollo neurocientífico. Eso lo vamos a impulsar como algo, como una novedad. Lo mismo que la ortopedia. Y la introducción de los equipos para esos estudios, que la gente no tenga que irse fuera, también está en plan. ¿Han pensado en eso? Sí. Nosotros estamos pensando, nos levanta la pregunta, ¿hasta qué punto nosotros que somos servicios y de intervención terapéutica básicamente,
estamos llamados también a tener eso. Es una pregunta, o si es más costo eficiente para el usuario subcontratar esos servicios. Bueno, también podría ser una opción. Es Pero correcto. lo importante es facilitarle la vida a la familia. Exactamente. Que puedan Esa es acceder la a eso, que meta. eso no sea un tranque, que cuando llegan a ese punto tengan que devolverse con su niño para su casa y Porque ya pienso- decir, bueno, se acabó aquí la posibilidad que tenía. Pienso, Doris, por ejemplo, lo que implica para un niño con una condición especial ir a un centro grande de adulto donde está lleno, donde él está en medio de todo aquello. Y quisiera preguntar, no sé cómo andamos de tiempo ya con esta última intervención de ellos, la sociedad, ¿cómo se comporta? ¿Rechaza a estos niños? ¿Los acoge? ¿Hay un nivel de sensibilidad? Padre, usted que los Muy jesuitas bien. son... Bueno, mire, hay un trabajo que hacer, educativo. Yo digo que tenemos que hacer un trabajo para lograr ver el regalo que significa un niño con una condición para una sociedad. Primero porque es un regalo que nos habla de la propia fragilidad humana, y esa propia fragilidad humana llamada a convivir, y a convivir con equidad. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Y yo creo que el CAI, con muchas representaciones de la sociedad civil, a la cual quiero dar gracias en el día de hoy, nosotros estamos visitando muchas iniciativas, fundaciones que atienden estas condiciones, ¿verdad? Se haga un trabajo de sensibilización. Ahora mismo asistimos a la puerta de la Ruta del Cariño de la Fundación Quiéreme Como Soy, Muy lindo, que sí. estamos en un proyecto realmente de mucha sensibilización social. Entonces yo creo que tenemos algo pendiente, Con la Que bueno, sociedad. hay que trabajar mucho en eso. Padre, para ya al final, Sí. cuéntenos del centro que se está construyendo del lado de la zona oriental, Sí. que sé que se necesita mucho porque realmente es una Sí. amplia población toda la que hay en esa zona. Dori, me cuesta un poquito hablar de ese centro, pero les voy a hablar del centro. Aunque sea brevemente, sí. Sí, mira, el centro de la zona oriental es un centro que cuando uno lo ve en su estructura, se acerca, yo he ido, es un centro que se está terminado, pero no es un centro terminado. Entonces... O sea, la infraestructura sí está. Exactamente. Está, pero que le faltan muchos detalles detalles. importantes. Muy ¿no? bien. Yo voy a mencionar dos detalles. Por ejemplo, la toma de agua potable de ese centro está a unas X manzanas que hay que traer, que no se ha traído. Ok. Yo fui porque me decían, padre, vaya cuando llueva. Cuando llueve se hace una laguna que mi camioneta que salta no podía entrar. No podía entrar. Entonces, hay ciertas dificultades que hay que arreglar. Sabemos que cuando hay cambio de administración, también se afectan muchísimo los proyectos de obras públicas, porque tiene que haber un replanteamiento, las adendas que le llaman para los contratos hechos. Entonces, ese centro está en todo ese proyecto. Son 3 bloques. Yo creo que el primer bloque nos los van a entregar ahora en el primer trimestre del año y podemos colocar a funcionar. Ahora, hay 2 aspectos que la sociedad tiene que conocer. Tenemos que hacer todo el reclutamiento de ese personal. Ya Henry habló de la necesidad que tenemos de especialistas. Exacto. Segundo, los equipos con los que tiene que trabajar un centro de estas características hay que importarlo fuera del país con altos costos. Y estamos en ese proceso. Entonces yo diría que para que nosotros como equipo podamos tener el centro, tienen que articularse esos 3 procesos. Claro. ¿Y qué capacidad tendría ese centro, padre? Ese centro tendría la capacidad similar al centro de la Luperón, aunque físicamente es un poco más grande, pero hay un bloque que hemos, desde Salud Pública, el ministro de Salud, ha donado a la Dirección de Escuelas Especiales del MINER para trabajar una escuela que va a hacer todos los proyectos de inclusión de autismo en laboral, ¿no? Una escuela para incluir laboralmente. Entonces, por ahí estamos. Bueno, nosotras, Doris Pantaleón y Altagracia Ortiz, ¿quién les habla? Quisiéramos poner esta plataforma de 2x3 en salud a la disposición de ustedes. Muchas gracias. Para un trabajo tan hermoso con esa población que tanto necesita. Sí. Así que, padre Jorge Williams y Henry Rosa, cuando tengan alguna necesidad, nosotras vamos a estar aquí. Quisiéramos agradecerle sobremanera haberse tomado este tiempo para venir a este programa especializado en temas de salud y temas sociales, a hablar con la comunidad sobre esto. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y a nuestros amigos televidentes, no se muevan, que ahora venimos con una entrevista con unos invitados también muy especiales. Vamos a hablar de
cómo mantenernos más jóvenes. ¿Qué le parece? Así que Gracias, nos vamos a señores. una pausa y regresamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 2 por 3 en salud.